Avergonzado, él se dirige a los otros dioses. ¿Quién entre vosotros es capaz de remover la enfermedad, de expulsar los males? Por 7 veces, él repite su llamado, pero ninguno de los dioses responde. Desesperado, él apela al artífice de los dioses y sus asistentes, y a las diosas de los oficios que conocen todas las magias. Respondiendo, la mujer que remueve enfermedades, la diosa Shagarat, despega. Ella sobrevuela 100 ciudades, sobrevuela una miríada de poblados, llegando a la casa de Keret en el momento exacto, consigue revivirlo. La historia, sin embargo, no tiene un final feliz. Como la afirmación de Keret, de que era inmortal probó ser inútil, su primogénito lo persuadió a abdicar en su favor. Los varios relatos épicos sobre los propios dioses son de peso primordial para la comprensión de los eventos de la antigüedad. En ellos, la capacidad de volar de los dioses es aceptada como un hecho corriente y su cielo, la cresta de Safón, es presentado como un lugar de reposo de los aeronautas. Las figuras céntricas de esas historias son Baal y Anat, los hermanos amantes. El epíteto frecuente de Baal es el caballero de las nubes que, el Viejo Testamento acabó reivindicando para la deidad hebrea. La capacidad de volar de Anat, que aparecía ocasionalmente en los cuentos sobre las relaciones entre dioses y hombres, es aún más enfatizada en las leyendas solo sobre los dioses. En uno de esos textos, Anat es informada de que Baal fue a pescar al campo de Samak. La región conserva ese nombre hasta los días de hoy. Se trata del área del lago de Sumki, lago de los peces, que queda al norte de Israel, donde el río Jordán comienza a desaguar en el mar de la Galilea y continúa, afamada por sus peces y vida salvaje. Anat decidió ir a juntarse con Baal. Ella alza vuelo, la doncella Anat alza vuelo y pasea volando, en medio de la pradera de Samak, donde abundan búfalos. Cuando Baal vio a la diosa le hizo una señal para que descendiera, pero Anat comenzó a juguetear y a esconderse. Irritado, Baal se preguntó si Anat estaba esperando a que él fuera a ungir los cuernos de ella, una expresión relacionada con el acto sexual. Mientras volaba incapaz de encontrarla, Baal despegó y subió a los cielos, yendo hacia la sede de su trono en la cresta de Safón. Anat, la juguetona, luego se dirigió hacia allá, con la intención de estar sobre Safón en placer. El encuentro romántico, empero, solo pudo ser consumado años después, cuando la posición de Baal como príncipe de la tierra y gobernante reconocido de las tierras del norte ya estaba firmemente establecida. Antes de eso, el dios se envolvió en luchas de vida o muerte con los otros pretendientes al trono dividido. El premio de todas esas disputas era un lugar conocido como Zarerat Safón, en general traducido como Monte Santo, o Picos de Safón, pero significando exactamente la cresta rocosa en el norte. Esas sangrientas luchas por el dominio sobre ciertas fortalezas o territorios transcurrían del posicionamiento de los pretendientes en la línea de sucesión, cuando el jefe del panteón envejecía o entraba en una semijubilación. Conforme a las tradiciones de boda que primero fueron registradas en los escritos sumerios, la consorte oficial de él, Aserá, la hija del gobernante, era su media hermana, lo que hacía del primogénito de esta el heredero legítimo. Pero, como había acontecido antes, la posición de ese hijo era frecuentemente protestada por sus medios hermanos más viejos, pero nacidos de otras mujeres. El hecho de que Baal, que tenía por lo menos 3 esposas, no pudiera casarse con su amada Anat, confirma que ella era su hermana por parte de padre y madre, y no solo media hermana. Los cuentos cananeos comienzan en la remota y montañosa morada de él, donde él secretamente concede la sucesión a su hijo Yam. La diosa Shepesh, la antorcha de los dioses, va volando hasta donde está Baal para darle las malas noticias. Él está poniendo el sistema monárquico al revés. Grita, alarmada. Baal es aconsejado a presentarse delante de él y a llevar la disputa para ser juzgada por la asamblea o consejo de los dioses. Sus hermanas le aconsejan a ser muy desafiante. Ahora vamos, aparte. Para la asamblea en el centro del monte Lala. A los pies de él, no en cala, no te postres delante de la asamblea. En pie, altivo, haz tu discurso. Al saber la trama, Yam envía sus propios emisarios a la reunión de los dioses con el objetivo de exigir que el rebelde Baal se entregue en sus manos. Los dioses estaban sentados para comer, los santos iban a cenar. Baal servía a él cuando entran los emisarios.
En el silencio que se sigue, los dos presentan la exigencia de Yam. Para indicar que no están para bromas, a los pies de él, no se caen y mantienen las manos en las armas, ojos como una espada afilada, centelleando con un fuego que todo consume. Los dioses se tiran al suelo para protegerse. Él se muestra dispuesto a entregar a Baal, pero este coge sus armas, y está por saltar sobre los emisarios cuando su madre lo contiene. Un emisario posee inmunidad, le recuerda a ella. Los emisarios acaban volviendo con las manos vacías con Yam, y queda claro que no existe otro medio de decidir la disputa sino que los dos dioses se confronten en un campo de batalla. Una diosa, tal vez Anat, conspira con el artífice de los dioses, para que él suministre a Baal sus armas divinas, el perseguidor, y el tirador, que bucea sobre la presa como una águila. En el combate, Baal vence a Yam, y está a punto de aplastarlo, cuando oye la voz de la madre diciéndole, perdona, a Yam. El vencido escapa de la muerte, pero es proscrito para sus dominios marítimos. Como compensación por haber perdonado a Yam, Baal pide a Aserá que apoye su reivindicación de obtener la supremacía sobre la cresta de Safón. La diosa está descansando en un balneario, y protestando, o de mala gana, es que hace el viaje a la morada de él, en un lugar caliente y seco. Llegando sedienta y resecada, Aserá coloca el problema delante del marido y le pide decidir con sabiduría y sin emoción. Tú eres realmente grande y sabio, le dice, lo canoso de tu barba habla de tu experiencia, sabiduría y vida que dura indefinidamente son tu parte. Examinando la situación, él concuerda que Baal sea el dueño de la cresta de Safón, que allá él construya su casa. Sin embargo, lo que Baal tiene en mente no es una residencia cualquiera. Sus planes exigen los servicios de Cotarasis, el habilidoso y conocedor, el artífice de los dioses. No solo los historiadores modernos, sino hasta Filos de Biblos, el siglo I a.C., citando historiadores fenicios anteriores, compara Cotarasis al divino artesano griego Hefesto, que construyó la residencia de los dioses Zeus y Hiedra. Otros encuentran paralelos entre él y Tot, el dios egipcio de las artes, oficios y magia. De hecho, los escritos encontrados en Ugarit afirman que los emisarios de Baal enviados para recoger Cotarasis fueron avisados para buscar por él en la isla de Creta y en Egipto. Todo indica que, en la época, era en esos lugares que el artífice de los dioses estaba empleando sus habilidades. Cuando Cotarasis llegó al lugar donde Baal lo esperaba, los dos comenzaron a estudiar los proyectos de la construcción. Baal deseaba una estructura en dos partes, siendo una Ikal, gran casa, y la otra Bentam, término generalmente traducido por casa, pero que literalmente significa una plataforma elevada. Hubo alguna discordancia entre los dioses sobre el lugar donde debería quedar una cierta ventana en forma de embudo que se abría y cerraba de manera rara. Tú debes prestar atención a mis palabras, oh Baal, insistió Cotarasis. Terminada la construcción de la estructura, Baal se mostró preocupado con la seguridad de sus mujeres e hijos. Para tranquilizarlo, Cotarasis mandó que árboles del Líbano, de Sirión sus preciosos cedros, fueran apilados dentro de la estructura, e hicieron fuego con ellas. Durante una semana entera la hoguera ardió intensamente. Oro y plata colocados en ella se derritieron, pero la estructura en sí no fue destruida ni sacudida. El lugar subterráneo y la plataforma estaban listos. Sin perder tiempo, Baal resolvió probar la instalación. Baal abrió el embudo en la plataforma elevada, la ventana dentro de la gran casa. En las nubes, Baal abrió hendiduras. Su clamor sagrado Baal emite. Su clamor sagrado sacude la tierra. Las montañas se estremecen. Tremendo están. En el este y en el oeste, los montes de la tierra balancean. Cuando Baal comenzó a subir al espacio, los divinos mensajeros Gapan y Ugar se juntaron a él en el vuelo. Los alados, los dos, se congregan en las nubes, atrás de Baal. Como pájaros, la pareja sobrevoló los picos nevados de Safón. Con el término de la construcción de las nuevas estructuras, la cresta de Safón pasó a ser llamada la fortaleza de Safón, y el monte Líbano, el Blanco, en virtud de sus picos nevados, adquirió el epíteto de Sirión, la montaña armada. Por haber conseguido el dominio de la fortaleza de Safón, Baal también ganó el nombre de Baal Safón.
El título significa solo señor de Safón, pero la connotación original del término Safón no era geográfica, pues significaba tanto el escondido, como el lugar de observación. A buen seguro, esas connotaciones tuvieron un peso importante en el nombramiento de Baal como señor de Safón. Una vez obtenidos esos poderes y prerrogativas, las ambiciones de Baal crecieron mucho en escala. Invitando a los hijos de los dioses a un banquete, él exigió demostraciones de fidelidad y rendimiento. El castigo no tardó para los que se rechazaron a atenderlo. Baal agarra a los hijos de Aserá. A Rabim lo golpea en la espalda, y a Dokiam lo alcanza con un bastón. Algunos fueron muertos, otros escaparon. Embriagado por el poder, Baal se reía de ellos. Los enemigos de Baal huyen a los bosques. Sus enemigos se esconden en las faldas de la montaña. El postrado Baal grita: «Oh enemigos de Baal, ¿por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué se esconden?» El ojo de Baal se prende. Su mano extendida el cedro racha. Su mano derecha es poderosa. Decidido a conseguir el dominio completo, Baal con la ayuda de Anat venció y aniquiló adversarios masculinos como Lotan, la serpiente, Shat, el dragón de 7 cabezas, Atak, el ternero y a la diosa Asat, la perra. Sabemos, a través del Viejo Testamento, que Yahvé, el Dios bíblico, también era un feroz adversario de Baal. Cuando la influencia de Baal creció mucho entre los israelitas, en virtud de la boda de su rey con una princesa cananea, el profeta Elías organizó una competencia entre Baal y Yahvé en lo alto del monte Carmelo. Cuando Yahvé prevaleció, los 300 sacerdotes de Baal fueron inmediatamente ejecutados. Era a causa de ese acontecimiento que el Antiguo Testamento confería a Yahvé el dominio sobre la cresta de Safón. Significativamente, las reivindicaciones fueron hechas en lenguaje casi idéntico al usado en las historias sobre Baal, como dejan claro el Salmo 29 y otros versos. Dar tributo a Yahvé, oh hijos de los dioses, a Yahvé dan homenaje y supremacía. Dar a Jehová el homenaje de su elevada. Adorad a Yahvé en su esplendor sagrado. El sonido del Señor está sobre las aguas. Su sonido es potente, lleno de majestuosidad. El sonido del Señor rompe los cedros. Los cedros del Líbano Yahvé despedaza. Él hace al Líbano saltar como un ternero y a Sirión como un búfalo joven. Su sonido de en medio de las llamas ardientes atraviesa. El Señor en su gran casa es glorificado. Tal como Baal en los textos cananeos, la deidad hebrea también era un caballero de las nubes. El profeta Isaías tuvo una visión de él, volando en dirección sur, a Egipto, cabalgando ágilmente una nube, él descenderá sobre Egipto. Los dioses de Egipto estremecerán delante de él. Isaías también afirmaba haber visto personalmente al Señor y sus tenderos alados. El año en que falleció el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y elevado. Sus cargadores llenaban el santuario. Los asistentes de fuego fueron colocados por encima de él, 6 alas para cada uno de ellos. Las vigas de los pórticos se estremecieron con el clamor y el templo se llenó de humo. A los hebreos les estaba prohibido adorar, y, por lo tanto, hacer estatuas o imágenes grabadas. Pero, los cananeos, que deben haber conocido Yahvé como los hebreos conocían Baal, nos dejaron una imagen suya como era concebida por ellos. Una moneda del siglo IV a.C., con la inscripción Yahu, Yahvé, muestra una deidad sentada en un trono con forma de una rueda alada. Así, era universalmente aceptado en el Oriente Medio que, el dios que conseguía el dominio sobre Safón, se quedaba con la supremacía sobre los dioses que podían volar. Eso, a buen seguro, era lo que Baal esperaba. Sin embargo, 7 años después del término de la construcción de la fortaleza de Safón, él fue desafiado por Mot, el señor de las tierras del sur y del mundo inferior. Ahora la disputa ya no era más sobre quién sería el dueño de Safón, sino sobre quién tendrá el dominio sobre toda la tierra. Llegaron a Mot informaciones de que Baal estaba envuelto en actividades sospechosas. Ilegal y clandestinamente, él estaba poniendo un labio en la tierra y uno en el cielo, intentando estirar su voz hasta los planetas. De inicio, Mot exigió el derecho de inspeccionar lo que estaba aconteciendo dentro de la cresta de Safón. En respuesta, Baal le envió emisarios con mensajes de paz. ¿Quién necesita de guerra?, preguntó. Derramemos paz y amistad en el centro de la tierra.
Como Mod continuó insistiendo, Baal concluyó que, el único modo de impedir a Mod que llegase a Safón, era que Baal fuera a buscarlo en su propia casa. Así, viajó para la cueva de Mod en las profundidades de la tierra, jurando obediencia. Sin embargo, lo que Baal tenía en mente, era algo mucho más siniestro, lo cual era el derrocamiento de Mod. Pero, para eso, necesitaba del auxilio de la siempre fiel Anat. Por eso, mientras él iba a verse con Mod, sus emisarios buscaron a Anat. Los dos emisarios recibieron instrucciones de que repitieran palabra por palabra un enigmático mensaje para la diosa. Tengo una palabra secreta para decirte, un mensaje a susurrar a ti. Es un aparato que lanza palabras, una piedra que susurra. Sus mensajes los hombres no entenderán. Las multitudes de la tierra no comprenderán. Debemos tener en mente que, en todas las lenguas de la antigüedad, el término piedra comprendía todas las sustancias minerales de la minería, incluyendo así todos los minerales y metales. Por lo tanto, Anat inmediatamente comprendió lo que Baal había mandado decirle. Él estaba montando en la cresta de Safón, un sofisticado aparato que podía enviar o interceptar mensajes secretos. En la continuación del mensaje llevado por los emisarios, hay una mejor descripción de la piedra del esplendor. El cielo con la tierra ella hace conversar, los mares con los planetas. Es una piedra del esplendor. Para el cielo aún es desconocida. Hagamos elevarla, tú y yo dentro de mi caverna, en el altísimo Safón. Este entonces era el secreto. Baal, sin el conocimiento del cielo, el gobierno del planeta madre, estaba montando un centro de comunicaciones clandestino, con el cual podría hablar con todas las partes de la Tierra y también con las naves en el espacio. Ese sería el primer paso para él tener el dominio sobre toda la Tierra. Pero, con eso, Baal entraba en enfrentamiento directo con Mod, pues era en los territorios dominados por este que se localizaba el ojo de la Tierra oficial. Habiendo recibido y comprendido el mensaje, Anat se apresuró a partir en auxilio de Baal. Los emisarios preocupados recibieron su palabra de que ella llegaría ya a tiempo. Vosotros sois lentos, yo soy ligera, garantizó, y añadió. En el distante lugar del dios penetraré, la distante cueva de los hijos de los dioses. 2 aperturas ella tiene bajo el ojo de la tierra y 3 anchos túneles. Llegando a la capital de Mod, Anat no consiguió encontrar a Baal. Exigiendo saber sobre su paradero, amenazó a Mod con violencia. Finalmente fue informada de la verdad. Los dos dioses se habían enfrentado en combate, y Baal fue vencido. Furiosa, Anat con una espada amenazó a Mod. Entonces con la ayuda de la diosa Shepesh, soberana de los Rephaim, los tutores, transportó el cuerpo sin vida de Baal al pico de Safón, colocándolo en una caverna. Rápidamente las dos diosas convocaron al artífice de los dioses, también llamado de, el Kesem, el dios de la magia. Tal como Horus fue revivido por Thoth, después de haber sido picado por una serpiente, Baal también resucitó milagrosamente. Sin embargo, no queda bien explicado si él volvió a la vida física en la tierra o ganó, como Osiris, alguna otra vida celestial. Es imposible determinar cuándo los dioses se envolvieron en esos eventos en la cresta de Safón, pero no quedan dudas de que la humanidad tenía conocimiento de la existencia y atributos singulares del lugar de aterrizaje, ya en los inicios de la historia documentada. Para comenzar tenemos el relato sobre el viaje de Gilgamesh a la montaña de los cedros, que la epopeya también llama la morada de los dioses, la encrucijada de Ishtar. Allá, penetrando en el terreno frondoso poblado de árboles, él encontró un túnel que llevaba al recinto donde son emitidas las palabras de comando. Adentrándose en la montaña, él abrió la morada secreta de los Anunnaki. Fue como si Gilgamesh hubiera invadido las mismas instalaciones que Baal construía en secreto. Versos antes misteriosos de la epopeya, ahora asumen un significado escalofriante. Cosas secretas él vio. Lo que está escondido del hombre él conoció. Eso, sabemos, aconteció el tercer milenio antes de Cristo, alrededor de 2900 antes de Cristo. Otro eslabón importante entre las leyendas de los dioses y hombres es la historia del anciano Daniel, que no tenía descendientes masculinos y vivía en algún lugar cerca de Cádiz. No es posible determinar la época en que ocurrieron esos eventos, pero las similaridades con la historia de Abraham, inclusive la aparición de hombres, que después se viene a saber que eran el Señor y sus emisarios, sugieren la posibilidad de que estamos leyendo dos versiones de la misma memoria ancestral.
Si fuera ese el caso, poseemos aún otra fecha. El inicio del segundo milenio antes de Cristo. Safón, la fortaleza de los dioses, continuaba ya, el primer milenio antes de Cristo. El profeta Isaías, siglo 8 a.C., castigó a Sennaqueribe, el invasor asirio de la Judea, por haber él insultado al Señor, subiendo con sus muchos carros de guerra a las alturas de la montaña, a la cresta de Safón. Enfatizando la antigüedad del lugar, Isaías transmitió a Sennaqueribe la amonestación del Señor. ¿No oíste? Ya de hace mucho yo la construí, en los tiempos antiguos yo la creé. Isaías también castigó al rey de la Babilonia por el haber intentado divinizarse escalando la cresta de Safón. Como te caíste del cielo, oh estrella del alba, hijo de la aurora. Como fuiste tirado a la tierra, vencedor de las naciones. Y, sin embargo, decías en tu corazón: he de subir hasta el cielo, por encima de las estrellas de Dios colocaré mi trono, me estableceré en la montaña de la asamblea, en la cresta de Safón, en la plataforma elevada, un altísimo seré. Y, con todo, serás precipitado al mundo inferior, en las profundidades del abismo. Tenemos aquí no solamente la confirmación de la existencia del lugar y su antigüedad, sino también la afirmación de que, él incluía una plataforma elevada, de la cual se podía subir al espacio y hacerse un altísimo, un Dios. El ascenso a los cielos, sabemos por otros textos bíblicos, era hecho por medio de piedras aparatos mecánicos, que podían viajar. En el siglo VI a.C., el profeta Ezequiel castigó al rey de Ciro, porque su corazón se hizo orgulloso después de que él había recibido permiso de subir a la cresta de Safón y entrar en las piedras movedizas, experiencia después de la cual anunció: un Dios yo soy. Una antigua moneda encontrada en Biblos, la bíblica Jebal, una de las ciudades cananeas fenicias en la costa del Mediterráneo, puede bien ser una ilustración de las estructuras construidas en Safón, por Cotarasis. Ella muestra una gran casa, teniendo al lado un área elevada, cercada por una muralla alta y larga. Allá, sobre un podio sostenido por vigas cruzadas, construidas para soportar un gran peso, está montado un objeto cónico muy conocido de tantas otras ilustraciones del Oriente Medio de la Antigüedad, la cámara celestial de los dioses, una piedra movediza. Esos son los indicios que llegaron hasta nosotros atravesando milenios después de milenios. A lo largo de toda la antigüedad los pueblos del Oriente Medio tenían conocimiento de que dentro de la montaña de los cedros, había una enorme plataforma para piedras movedizas, teniendo al lado una gran casa, en el interior de la cual quedaba escondida una piedra que susurra. Ahora, si estoy correcto en mi interpretación de los textos y dibujos de la antigüedad, ¿cómo fue que ese grandioso y conocido lugar desapareció? Caballeros de las nubes. A buen seguro, el viaje de Gilgamesh en búsqueda de la inmortalidad fue la fuente original de las muchas leyendas que surgieron los milenios subsecuentes sobre dioses, semidioses, o héroes de supuesto origen divino que, como él, partieron para encontrar el paraíso terrestre o la morada celestial de los dioses. Además de eso, nadie discute que la epopeya de Gilgamesh sirvió como una guía para los aventureros de todas las épocas que intentan encontrar esos lugares de la antigüedad que indicarían la localización de la tierra de los vivos y el camino para alcanzarla. Las similaridades entre los lugares geográficos, los túneles hechos por la mano del hombre, los dioses, pasillos, cerraduras neumáticas y cámaras de radiación. Los seres con aspecto de pájaros, los águilas, así como otros detalles de mayor o menor importancia, son numerosos y demasiado idénticos para que sean meras coincidencias. Al mismo tiempo, la epopeya de Gilgamesh puede explicar la confusión que reinó a lo largo de milenios sobre la localización del ansiado lugar. Como vimos pormenorizadamente en el capítulo anterior, Gilgamesh no hizo solo un viaje, sino dos, un hecho en general ignorado por los historiadores modernos y tal vez también por los antiguos. El drama del rey que no quería morir alcanza su clímax en la tierra de Tilmun, la morada de los dioses y lugar de los Shem. Fue allá que él encontró un ancestro que hubo escapado del destino de los mortales, y la planta de la eterna juventud. Y fue allí también que ocurrieron, a lo largo de milenios, otros encuentros divinos y eventos que afectaron el curso de la historia de la humanidad. Y era allá, creo, que quedaba el Duat, la escalera al cielo. Sin embargo, ese no era el destino del primer viaje de Gilgamesh, como podemos entender acompañando sus pasos en la secuencia correcta.
Cuando él partió por primera vez en búsqueda de la inmortalidad, su idea no era alcanzar Tilmun, sino el lugar de aterrizaje, en las montañas de los cedros, dentro del gran bosque de cedros. Historiadores como Samuel Noah Kramer, en su libro, Los Sumerios, consideran crípticas y enigmáticas las afirmaciones sumerias de que Shamash podía elevarse no solo de Tilmun, sino también de la tierra de los cedros. La respuesta es que, además del espacio puerto en Tilmun, del cual se podían alcanzar los cielos más lejanos, había un lugar de aterrizaje, de donde los dioses podían escalar el firmamento de la tierra. Esa respuesta es apoyada por mi conclusión de que los dioses poseían dos tipos de naves. Los Gir, o cohetes, operados en Tilmun. Y los Mu, como eran llamadas por los sumerios, las cámaras celestiales. Comprobando el alto nivel tecnológico de los Nefilim, la parte superior del Gir, es decir, el módulo de comando, llamado por los egipcios Ben, podía separarse y volar por el cielo terrestre como un Mu. Los pueblos de la antigüedad veían a los Gir, estacionados en bodegas, e incluso volando, pero retrataban con mayor frecuencia las cámaras celestiales, vehículos que actualmente llamaríamos ovnis, objetos voladores no identificados. Lo que Jacob conoció en su visión debe haber sido parecido con la cámara celestial de Ishtar. La rueda voladora del profeta Ezequiel es descrita como teniendo una forma muy semejante a la mostrada en los dibujos asirios de un dios volador recorriendo los cielos al nivel de las nubes, dentro de una cámara celestial esférica. Representaciones encontradas en un antiguo sitio de la Jordania de Jericó, sugiere que para aterrizar, esos vehículos esféricos extendían 3 piernas. Uno de ellos podría ser también el torbellino flamante en el cual el profeta Elías fue arrebatado hacia los cielos. Tal como las águilas sumerias, los dioses voladores de la antigüedad eran retratados poseyendo alas. Esos seres alados son la raíz de la aceptación judaico-cristiana de la existencia de querubines y ángeles, literalmente, emisarios del Señor. Tilmun, entonces, era la localización del espacio puerto. En la montaña de los cedros quedaba el lugar de aterrizaje, la encrucijada de Ishtar, el aeropuerto de los dioses. Y fue primero para ese lugar que Gilgamesh dirigió sus pasos. Aunque la identificación y la localización de Tilmun sea un lugar bastante difícil, prácticamente no existen problemas para localizar el bosque de cedros. Con excepción de ocurrencias subsidiarias en la isla de Chipre, solo existe una única región con ese tipo de árbol en todo el Oriente Medio: las montañas del Líbano. Esos magníficos cedros, que llegan a alcanzar una altura de 46 metros, fueron repetidamente exaltados en la Biblia y su singularidad era reconocida por todos los pueblos de la antigüedad. Como atestiguan las narrativas bíblicas y de otras regiones del Oriente Medio, los cedros del Líbano eran reservados para la construcción y decoración de los templos, casas de los dioses, práctica pormenorizadamente descrita en Reyes 1, en los capítulos que tratan de la construcción del templo de Jerusalén por Salomón, después de que Yahvé se quejó: ¿por qué no me construyes una casa de cedro? El dios bíblico parecía bien familiarizado con los cedros y frecuentemente los empleaba en sus alegorías, comparando gobernantes y naciones con esos árboles. La Asiria era un cedro del Líbano, con bellas ramas, sombra protectora y gran estatura, las aguas lo nutrían, ríos subterráneos le proporcionaban altura, hasta que la ira de Yahvé la hizo tumbar, quebrándole las ramas. Todo indica que el hombre jamás fue capaz de cultivar esos árboles. La Biblia registra una tentativa fracasada. Atribuyéndola a un rey de la Babilonia, factual o alegóricamente, cuenta que él vino al Líbano y cogió la más alta rama del cedro, cortando de él la mejor semilla, que plantó en un campo fértil, junto a grandes aguas. Pero lo que creció no fue un cedro, sino un árbol pequeño semejante a un sauce, una trepadera de baja estatura. El Señor bíblico, por su lado, conocía el secreto del cultivo de los cedros. Así dijo el Dios Yahvé: de la cresta del cedro, de las ramas más altas, un brote blando cogeré. Yo lo plantaré en una alta y ardua montaña. Y él pondrá ramas y generará frutos, y se hará un poderoso cedro. Ese conocimiento, aparentemente, derivaba del hecho de que los cedros crezcan en el lugar de los dioses, donde ningún árbol se igualaba a él, que era la envidia de todos los árboles que existían en el Edén, el jardín de los dioses.
El término hebraico, gan, lugar poblado de árboles, jardín, por derivar de la raíz, gnn, proteger, guardar, transmite, el sentido de un área vigilada y restringida, el mismo percibido por el lector de la narrativa de Gilgamesh, que habla de un bosque que se extiende por muchas leguas, vigilada por un guerrero flamante, un terror para los mortales, accesible solamente a través de una puerta que paralizaba al intruso que la tocaba. Dentro de ella quedaba la morada secreta de los Anunnaki. Un túnel llevaba al recinto, en el cual son emitidas las palabras de comando, el lugar subterráneo de Shamash. Gilgamesh casi consiguió llegar al lugar de aterrizaje, pues tenía el permiso y el apoyo de Shamash. Pero la ira de Ishtar, furiosa por haber sido despreciada en sus juegos amorosos, cambió completamente el curso de los acontecimientos. Ya otro rey mortal, según el Viejo Testamento, tuvo mejor suerte. Ese hombre era el soberano de Tiro, una ciudad-estado en la costa del Líbano, a poca distancia de la montaña de los cedros. La deidad, como es contado en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, le permitió visitar la montaña sagrada. Estuviste en el Edén, en el jardín de Dios. De piedras preciosas eran tu suelo. Eres un querubín santo coronado, protegido. Y te he puesto en la montaña sagrada. Como un dios estabas, moviéndote entre las piedras flamantes. Gilgamesh buscó entrar en el lugar de aterrizaje sin ser invitado por los dioses. El rey de Tiro no solamente obtuvo el permiso para visitar el lugar, sino también fue llevado a pasear en las piedras flamantes, volando como un querubín. Como resultado de eso, él decía: soy un dios, en la morada de la deidad me senté, en medio de las aguas. Ezequiel debería informarlo de que, a causa de esa arrogancia, él iría a morir como un pagano en las manos de extraños. Vemos, así, que tanto los hebreos de los templos bíblicos como sus vecinos del norte conocían la localización y naturaleza del lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros, que Gilgamesh intentó penetrar el milenio anterior a ellos. No se trata, por lo tanto, de un lugar mitológico, y sí de un lugar muy real, citado en textos y mostrado en dibujos, confirmando su existencia y funciones. En el cuento sobre el rey que intentó plantar un cedro, el Viejo Testamento relata que él cargó una pequeña rama para un país de comercio y plantó la semilla en una ciudad de mercaderes. Países y ciudades de ese tipo no necesitan ser buscados muy lejos, pues a lo largo de la costa del Líbano, desde la Anatolia, al norte, hasta el sur de la Palestina, había muchas ciudades litorales cananeas cuya riqueza y poder crecían con el comercio internacional. Las más conocidas a través de los relatos bíblicos son Tiro y Sidón. Centros de comercio y navegación durante milenios, su fama alcanzó el auge en la época en que eran gobernadas por los fenicios. Otra ciudad, tal vez el puesto más avanzado de los cananeos, junto a la frontera con el imperio hitita, pasó milenios enterrada sobre un monte después de su destrucción por invasores asirios. Sus ruinas fueron descubiertas por casualidad en 1928, cuando un labrador se puso a arar un nuevo campo de cultivo cerca del monte llamado Ras Shamra. Las extensas excavaciones que siguieron revelaron a la antigua ciudad de Ugarit. Entre los espectaculares descubrimientos estaban un gran palacio, un templo dedicado al dios Baal, el Señor, y una variedad de artefactos. Sin embargo, el verdadero tesoro eran centenares de tablas de arcilla, con inscripciones en escritura cuneiforme, en lengua semita occidental, emparentada con el hebraico bíblico. Las tablas, cuyo contenido fue presentado a lo largo de varios años por Charles Viroyaud, en el periódico científico Siria, quitaron de una relativa oscuridad los cananeos, su vida, sus costumbres y dioses. En el tope del panteón canáneo estaba una divinidad suprema llamada El, una palabra que, en el hebraico bíblico era el término genérico para deidad, teniendo como origen la palabra acadía, Ilu, que significa literalmente el Altísimo. Sin embargo, en los cuentos cananeos sobre hombres y dioses, él era el nombre personal de una deidad real, la autoridad final en todas las cuestiones, fueran de naturaleza divina o humana. Él era tanto el padre de los dioses como el Abadam, padre de los hombres, y tenía como epítetos el bondadoso y el misericordioso. Él también era el creador de las cosas creadas y el único que podía conceder realeza.
una estela encontrada en la Palestina muestra a él, sentado en su trono y siendo servido de bebida por una deidad más joven, probablemente uno de sus muchos hijos. Él usa el tocado cónico, con cuernos, la marca registrada de los dioses en todo el Oriente Medio de la antigüedad, y la escena es dominada por el omnipresente globo alado, el emblema del planeta de los dioses. En los viejos tiempos, él era la principal deidad del cielo y de la tierra, pero en la época en que tuvieron lugar los eventos relatados en las tablas canáneas, el dios vivía en una semi-jubilación, ajeno a las cuestiones cotidianas. Su morada estaba en las montañas, junto a los dos afluentes iniciales, donde se sentaba en un pabellón recibiendo emisarios, presidiendo consejos de los dioses, e intentando resolver las constantes disputas entre los dioses más jóvenes. Muchos de estos eran sus hijos y algunos textos sugieren que él tenía 70 de ellos. De estos, 30 eran de su consorte oficial, Aserá, y los otros hijos eran de una variedad de concubinas divinas y hasta humanas. Un texto poético cuenta que dos mujeres vieron a él desnudo mientras paseaban en la playa y se quedaron encantadas con el tamaño de su pene, caso que terminó con cada una de ellas procreando un hijo del dios. Ese atributo de él está bien visible en una moneda fenicia que lo muestra como un dios alado. Sin embargo, los principales descendientes de él eran 3 hijos y una hija. Los dioses: Yam, mar, océano; Baal, el señor; Mot, golpeador, aniquilador; y la diosa Nat, la que respondió. Por los nombres y relación, ellos se comparan con los dioses griegos: Poseidón, dios de los mares; Zeus, señor de los dioses; Hades, dios del mundo inferior; y Atena, diosa del amor y de la guerra. Baal, como Zeus, estaba siempre armado con un rayo misil, y tenía el toro como símbolo de su culto. Cuando Zeus luchó contra Tifón, fue su hermana, Atena, la única que lo apoyó. En las leyendas egipcias, solo Isis se quedó al lado del hermano marido, Osiris. Lo mismo aconteció cuando Baal entró en lucha con sus 2 hermanos. Solamente su hermana amante, Anat, vino en su auxilio. Como Atena, ella era al mismo tiempo la doncella, muchas veces exhibiendo su belleza desnuda, y la diosa de la guerra, teniendo un león como símbolo de su bravura. En el Viejo Testamento ella es llamada Astarot o Astarti. Los vínculos con las creencias y recuerdos de los tiempos prehistóricos egipcios son tan obvios como con los de Grecia. Osiris fue resucitado por Isis después de que ella encontró sus restos en la ciudad canánea de Biblos. De la misma forma, Baal fue traído de vuelta a la vida después de ser golpeado por Mot. Set, el adversario de Osiris, en las escrituras egipcias a veces era llamado Set de Safón. Baal, como vemos, ganó el título de señor de Safón. Los monumentos egipcios del nuevo imperio que se equipara al periodo canáneo muchas veces mostraban a los dioses cananeos como deidades egipcias, llamándolos Min, Resef, Cades y Antat. De esa forma, encontramos las mismas leyendas aplicándose a los mismos dioses, a pesar de los nombres diferentes, en todo el mundo antiguo. Los historiadores destacaron que todas esas leyendas eran ecos, si no versiones, de los otros sumerios originales y mucho más antiguos, hablando no solo sobre la búsqueda de la inmortalidad, sino también de amor, muerte y resurrección entre los dioses. En su conjunto, esos cuentos están repletos de episodios, detalles, epítetos y enseñanzas que también constan en el Viejo Testamento, evidenciando un lugar en común, Canaán, tradiciones en común y versiones originales en común. Un texto de ese tipo es la historia de Daniel. Daniel, este nombre significa el juez de él, Daniel en hebraico, un jefe virtuoso, que no conseguía tener un heredero legítimo. Afligido, Daniel rogó a los dioses que le dieran un hijo, para que, cuando él muriera, ese hijo pudiera construir una estela en su memoria en Cades. A partir de esa palabra podemos conjeturar que, el área de los eventos de la leyenda era la región donde, el Canaán del sur, el Negev, se mezclaba con la península del Sinaí, pues era allá que quedaba la ciudad de Cades, la sagrada. Cades formaba parte del territorio del patriarca bíblico Abraham, y el cuento cananeo sobre Daniel está repleto de similaridades con la historia de la Biblia sobre el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham y Sara, ambos muy ancianos.
En un relato muy parecido con el que está en el libro del Génesis, leemos en el cuento cananeo que Daniel, envejeciendo sin haber generado un heredero, vio presentarse una oportunidad de conseguir auxilio divino, cuando dos dioses llegaron a su casa. De ahí en delante, él da ofrendas para que los dioses coman, ofrendas para que los santos beban. Los divinos huéspedes serán, él, el administrador de la cura, y Baal. Ellos se quedan en la casa de Daniel por una semana, durante la cual éste repite constantemente su súplica. Finalmente, Baal resuelve, en apoyar a Daniel, aproximándose a él con sus llamamientos. Cediendo a las súplicas, él, por la mano toma a su siervo y le concede espíritu, por lo cual la virilidad de Daniel es restaurada. Con el hálito de la vida Daniel es estimulado. Con el hálito de la vida él es revigorizado. Él promete un hijo para el descreído Daniel. Monta tu cama, dice, besa a tu mujer, abrázala, por la concepción y embarazo ella dará a luz un hijo hombre para Daniel. Y, tal como acontece en la narrativa bíblica, la matriarca genera un heredero legítimo, lo que garantiza la sucesión. Los padres le dan el nombre de Acat. Los dioses lo apodan de Naaman, el agradable. Cuando el niño se hace un muchacho, el artífice de los dioses lo regala con un arco inigualable, lo que despierta la envidia de Anat, que desea poseer esa arma mágica. Para obtenerla, la diosa promete a Acat cualquier cosa que a él le gustaría tener: oro, plata, incluso la inmortalidad. Pida la vida, oh Acat, el joven. Pida la vida y yo ella te daré. Inmortalidad, pieza, y yo te concederé. Con Baal te haré contar los años. Con los hijos de le contarás los meses. Además de vivir tanto como los dioses, prometió la diosa, el muchacho también sería invitado a juntarse a ellos en la ceremonia de entrega de la vida. Y Baal, cuando concede la vida, una fiesta ofrece. Un banquete hace para aquel que recibió vida. Le sirve una bebida, canta y entona dulcemente para él. Pero Acad no cree que el hombre pueda escapar de su destino y no desea separarse del arco. No mientas, oh doncella, para un héroe, tus mentiras son despreciables. ¿Cómo puede un mortal adquirir otra vida? ¿Cómo puede un mortal la eternidad obtener? La muerte de todos los hombres es la voluntad de morir. Sí, seguramente voy a morir. El muchacho también le recuerda a Anat que el arco fue hecho para guerreros como él, y no para ser usado por mujeres. Insultada, Anat atraviesa la tierra hasta la morada de él, pretendiendo solicitar permiso para eliminar a Kat. La respuesta enigmática del dios sugiere que él permite un castigo, pero solo hasta cierto punto. Anat ahora comienza a tramar su venganza. Por sobre 1000 campos, 4000 hectáreas, ella viaja de vuelta para donde está Akat. Fingiéndose deseosa de paz y apasionada, la diosa ríe alegre. Dirigiéndose al muchacho como Akat, el joven, él declara: tú eres mi hermano, soy tu hermana. Enseguida, lo convence de acompañarla hasta la ciudad del padre de los dioses, el señor de la luna. Allá pide a Tafán que mate a Akat para quitarle su arco, y después hacerlo vivir de nuevo, o sea, infligirle una muerte temporal, que la posibilite acoger el arma tan deseada. Tafán, siguiendo las instrucciones de la diosa, golpea 2 veces a Akat en el cráneo, 3 por encima de la oreja, y el alma del muchacho escapa como vapor. Pero antes de que él pueda ser revivido, si era realmente esa la intención de Anat, su cuerpo es devorado por los buitres. La terrible noticia es traída a Daniel mientras él, sentado delante del portón, bajo un frondoso árbol, juzga la causa de la viuda, adjudica la causa del huérfano. Con la ayuda de Baal, se organiza una búsqueda para buscar los restos de Akat, pero todo es en vano. La hermana del muchacho, disfrazada y deseosa de venganza, viaja hasta la morada de Tafán y, después de embriagarlo, intenta matarlo. Un posible final feliz, en el cual Akat terminaría resucitado, no fue encontrado hasta ahora. La transferencia de la acción de las montañas del Líbano a la ciudad del dios Luna, es un elemento también encontrado en la historia de Gilgamesh. En todo el Oriente Medio de la antigüedad, la deidad asociada a la luna era Sin-Nanar en el sumerio original. Llamado en la ciudad de Ugarit como el padre de los dioses, él era, en realidad, el padre de Ishtar y sus 3 hermanos. La primera tentativa de Gilgamesh para alcanzar su meta, el lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros, fue frustrada por Ishtar, que trató de matarlo por el toro del cielo después de haberla rechazado.
En su segundo viaje, en que pretendía llegar a la tierra de Tilmun, Gilgamesh también llegó a una ciudad cercada de murallas, cuyo templo era dedicado a Sin. Pero, mientras Gilgamesh necesitó hacer una larga y peligrosa caminata antes de alcanzar la región de Sin, Anat como Ishtar podía ir a todos los lugares con gran rapidez, pues no viajaba a pie, ni en lomo de asno, sino volando de un punto para otro. Muchos textos de la Mesopotamia se referían a los viajes aéreos de Ishtar, y su capacidad de vagar por el firmamento, atravesando el cielo, atravesando la tierra. Una representación en el templo dedicado a ella en Asur, capital asiria, la muestra usando gafas, un casco justo y grandes auriculares de oído, o paneles. En las ruinas de Mari, en el margen del río Éufrates, fue encontrada una estatua de tamaño natural, equipada con una caja negra, una manguera, un casco con cuernos, gafas, auriculares para los oídos, y otros atributos más de un aeronauta moderno. Esa capacidad de volar como un pájaro, atribuida a todas las otras deidades cananeas, aparece en todos los cuentos épicos encontrados en Ugarit. Uno de ellos, donde la diosa vuela para salvar a alguien, es un texto que los historiadores intitularon de la leyenda del rey, Keret, donde Keret puede ser interpretado como el nombre del rey o el de su ciudad, la capital. El tema del cuento es el mismo de la epopeya de Gilgamesh, o sea, la lucha del hombre para encontrar la inmortalidad. Sin embargo, él comienza como la historia de Job, del Viejo Testamento, y posee otras similaridades bíblicas. Job, como nos cuenta la Biblia, era un hombre íntegro y puro, de gran fortuna y poder que vivía en la tierra de Uz, la tierra del consejo, territorio bajo el dominio de los hijos del este. Todo corría a las mil maravillas hasta que, el día en que los hijos de los dioses vinieron presentarse a Yahvé, entre ellos vino también Satanás. Persuadiendo al Señor a probar Job, Satanás recibió permiso de afligirlo primero con la pérdida de sus hijos y de toda su fortuna, y posteriormente con todo tipo de enfermedades. Mientras Job se lamentaba y sufría, 3 de sus amigos vinieron a consolarlo. El libro de Job fue compuesto como un registro de las discusiones de los 4 hombres sobre la vida y la muerte, y los misterios del cielo y de la tierra. Quejándose del trastorno que había ocurrido en su vida, Job soñaba con los meses de antaño, cuando era honrado y respetado. En las puertas de la capital, en la plaza, un asiento a mí me quedaba reservado. En aquel entonces, recordó, creía que como el fénix serán mis días, con mi creador moriré. Pero ahora, sin nada de suyo y afligido por enfermedades, sentía ganas de morir allí mismo. El amigo que había venido del sur le recordó que el hombre nace para el trabajo forzado. Solo el hijo de Resef puede hacia las alturas volar. Fuera como se dijera. Ora, siendo el hombre mortal, ¿por qué tanta agitación? Pero Job respondió enigmáticamente que la cuestión no era tan simple así. La esencia del Señor está dentro de mí. Su esplendor alimenta mi espíritu. Estaría él revelando, en el verso hasta hoy incomprendido, que tenía sangre divina, que, como Gilgamesh, esperaba vivir tanto como el fénix, que siempre renacía, y morir solamente cuando falleciera su creador. Pero ahora Job se daba cuenta de que, eternamente no más viviré. Mis días son como vapor. La historia de Keret primero lo describe como un hombre próspero que en poco tiempo pierde a la mujer e hijos debido a enfermedades y guerra. Él ve a sus descendientes arruinados, una posteridad pereciendo en su todo, y percibe que es el fin de su dinastía, su trono está completamente solapado. El sufrimiento y las lamentaciones crecen cada día. Su cama está empapada de lágrimas. Diariamente Keret entra en la cámara interior del templo y llora, suplicando la ayuda de los dioses. Él acaba descendiendo hasta él para descubrir lo que aflige a Keret para hacerlo llorar. Es ahí que los textos revelan que Keret, por ser hijo de él, con una humana, es en parte divino. Él aconseja a su amado muchacho a parar de lamentarse y a casarse de nuevo, pues así sería bendecido con un nuevo heredero. Lo manda a lavarse y arreglarse para ir a pedir la mano de la hija del rey de Udun, posiblemente la bíblica Edom. Keret, acompañado de sus tropas y cargado de presentes, parte obedeciendo a las órdenes de él. Sin embargo, el rey de Udun rechaza la plata y el oro. Sabiendo que Keret es carne del padre de los hombres, es decir, de origen divino, tiene un pedido muy singular. Que el primogénito de mi hija con Keret también sea semidivino.
La decisión, claro, no cabe a Keret. Él, que lo había aconsejado a buscar una nueva boda, no está disponible. Así, el rey dirige sus pasos al santuario de Aserá, pretendiendo obtener el auxilio de la diosa. La escena siguiente tiene lugar en la morada de él, donde la súplica transmitida es apoyada por varios dioses más jóvenes. Entonces vinieron las compañías de dioses, y el presente Baal habló. Y ahora, oh bondadoso, el benigno, no bendecirás Keret, el de sangre pura, ni agradarás el amado muchacho de él. Así incentivado, él consiente en bendecir a Keret, y le promete que él tendrá hijos y varias hijas. El primogénito, anuncia, deberá recibir el nombre de Yasib, permanente, pues de hecho le será concedida la permanencia. Eso acontecerá porque, cuando el niño nazca, no será amamantado por la madre, sino por las diosas Aserá y Anat. El tema del hijo de un rey siendo amamantado por una diosa y de esa forma ganando la vida eterna, era encontrado en las artes de casi todos los pueblos del antiguo Oriente Medio. Los dioses mantienen su promesa, pero Keret, creciendo en poder y riqueza, olvida sus votos. Tal como aconteció con el rey de Tiro, en las profecías de Ezequiel, su corazón se hizo altivo y él comenzó a vanagloriarse de sus orígenes divinos con los hijos. Irritada, Aserá hace caer sobre él una enfermedad fatal. Cuando quedó evidente que Keret estaba al borde de la muerte, sus hijos, espantados, preguntaron cómo eso podía estar aconteciendo con él, un hijo de él, del bondadoso, un ser santo. No podían creer lo que veían, y le preguntan al padre, pues, con toda la certeza, el fracaso de su inmortalidad también les afectará a ellos. En tu vida, padre, nos regocijábamos, exaltábamos que tú no mueres. Morirás entonces, padre, igual y como los mortales. El silencio de Keret habla por sí mismo y ahora los hijos se vuelven hacia los dioses. ¿Cómo puede ser, un hijo de él, es Keret, descendiente del bondadoso y un ser santo? Entonces un dios morirá. Un descendiente del bondadoso no vivirá.